Hola, buenas tardes. Soy Pilar Sirven Correa y bueno, soy informática vocacional. Estudié informática, soy licenciada en informática y he tenido la suerte de poder trabajar toda mi vida profesional dentro de la informática. Por ello, durante 30 años he visto cómo evolucionaba una de las profesiones más importantes de la informática, que es el Data Scientist. Y hoy voy a intentar contaros en qué consiste un Data Scientist y qué necesita saber. Entonces, lo importante del Data Scientist es poder descubrir todo lo que contienen los datos y que a simple vista ni siquiera somos capaces de imaginar. Para ello, dejadme que me utilice una técnica un poco antigua para contaros lo que es un data scientist. Érase una vez un rey que tenía 3 hijos de un país lejano que se llamaba Serendip. Tenía 3 hijos a los que quería muchísimo y quería darles la mejor formación posible para que fueran buenos príncipes en el futuro. Y para ello lo que hizo fue eh, eh, poder cultivar toda su sabiduría en todas las artes y que dominaran todas las ciencias. Esto, que en principio parecía que les iba a dar toda la formación necesaria, el rey pensó que a lo mejor pues no era suficiente para formarse del todo y conseguir el objetivo que él se había marcado. Para ello les encargó hacer un viaje. Los 3 príncipes de Serendip iniciaron ese viaje. Entonces, cuando iban andando, la más pequeña, como en un juego travieso, les dijo a sus hermanos: pues mirad, yo creo que delante de nosotros va un camello que además es tuerto del ojo derecho. Y esto lo digo porque veo que en la parte derecha la hierba está apenas sin tocar, mientras que en la parte izquierda la hierba pues está totalmente comida. El hermano mediano, siguiendo con el juego, le dijo: y además yo creo que a este camello le falta un diente, porque si te fijas, por la parte en la que está comida la hierba, por encima siempre hay como una especie de pegotito de hierba ya masticada. Entonces el hermano mayor, que no quería ser menos que sus hermanos, dijo: y además yo diría que el camello está cojo de la pata izquierda, porque la verdad es que todas las huellas son bastante profundas y sin embargo esa, la de la pata izquierda, apenas se marca. La hermana pequeña, que había visto que aquel juego le gustaba a sus hermanos, siguió intentando adivinar. Entonces dijo: pues yo creo que lleva una carga de miel y mantequilla. Y si lo puedo decir porque a un lado del camino hay hormigas y en el otro lado hay abejas, avispas y moscas. Y el hermano mediano, que no se quería dejar quedar atrás, pues le dijo: y además yo creo que va una mujer montada en él, porque en ciertos puntos del camino se ven unos pies pequeñitos. Y el hermano mayor, que se sabía más listo que sus 2 hermanos, o así lo creía él, pues dijo: bueno, pues yo creo que además la mujer está embarazada, porque al orinar se ha apoyado con las 2 manos y eso es porque tiene un gran peso. La verdad es que ninguno de los tres podía realmente verificar que lo que habían dicho era verdad. Así que siguieron su camino sin más. Y un poco más adelante en el camino se encontraron con un mercader que estaba quejoso y llorando. ¡Buah! Y entonces le preguntaron que qué le pasaba. Él les dijo que había perdido un camello y que no sabía dónde encontrarlo. Entonces los 3 hermanos se rieron y dijeron: ah, pues y además tu camello es tuerto de un ojo, cojo de una pata y le falta un diente. Y claro, el mercader alucinaba. Claro, sí, 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 pues sí, es que ya es viejo y además es muy peleón, con lo cual tiene problemas en la pata, en el ojo y le falta el diente.
Y los hermanos, al ver el éxito que estaban teniendo, pues ya se envalentonaron y dijeron, y además llevaba una carga de mantequilla y miel y le acompañaba una mujer. Y además la mujer estaba embarazada. Entonces ya el mercader alucinaba. Y entonces les dijo, bueno, pero entonces, ¿le habéis visto? Y ellos se rieron y dijeron, pues no, la verdad es que no lo hemos visto. Claro, el mercader se quedó preocupado, ¿cómo que no lo habéis visto con todas las señas que me habéis dado? Entonces les denunció pensando que habían raptado a su mujer, que se habían llevado su camello y la carga. La verdad es que por el delito de robo y además secuestro de una mujer embarazada, pues aquello podía ser incluso el castigo de la muerte. Entonces empezó el juicio y la verdad es que los príncipes de Serendip tuvieron suerte porque en ese momento apareció la mujer con el camello, pues simplemente que se habían quedado atrás y se habían desviado un poco del camino y se habían perdido. Bueno, esta es la leyenda de los príncipes de Serendip. Hay desde luego un error que cometieron los príncipes que no debe tener, que es algo que nunca los informáticos debemos hacer. Y es que cuando digamos algo, siempre tenemos que argumentarlo con datos. No podemos decir 23 y esperar que todo el mundo se lo crea, sino que tenemos que argumentarlo con los datos que soporten ese 23, porque eso es lo que nos va a dar la credibilidad. Y ese fue el error que cometieron los príncipes de Serendip, no decir cómo habían llegado a esas conclusiones y además mofarse del mercader que estaba tan preocupado y reírse porque ellos sabían lo que había pasado. Ese fue uno de los errores. Y el otro error es intentar enjuiciarles, incluso poder haberlos sentenciado a muerte sin tener toda la información y una información real y verdadera con la que tomar las decisiones. Algo muy importante para la toma de decisiones es tener información que sea fiable, en la que realmente podamos confiar. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a tomar buenas decisiones. Además, lo contrario es súper peligroso. Tener información mala para tomar decisiones no solo es que nos haga tomar malas decisiones, sino que nos hacen tomar decisiones malas al cuadrado. O sea, nos hace cometer errores muy gordos. Fijaros lo que hubiera pasado si la mujer no hubiera aparecido. Pues a lo mejor se hubiera encargado a los tres príncipes, cuando realmente su error simplemente había sido un error de soberbia, pero no realmente de que ellos hubieran cometido aquel delito. Y esto es lo que decía Edward Demings, que es un estadista muy importante eh, y está muy ligado también a los métodos estadísticos de la informática, y decía que, bueno, que la fe la dejamos para Dios. Para todo lo demás hay que aportar datos y esto va de datos. De hecho, esta slide la hice antes de que se celebraran las elecciones. Y entonces a mí, yo cuando veía en la televisión que se hablaba de Tezanos, pues, y del CIS de Tezanos y de la cocina de Tezanos, pues la verdad es que me sentía muy próximo a él, porque Tezanos no hizo nada más que lo que tenía que hacer. Si era buena la información que estaba dando o era mala, eso es otro tema. O sea, será a lo que le haya llevado su trabajo con los datos. Él tiene unos datos, recopila unos datos determinados para poder después elaborarlo y darnos una información. Y a eso es a lo que se llama la cocina, en este caso de Tezanos, pero eso es a lo que se llama cocinar datos, a conseguir una serie de datos y poder sacar de ellos una información de la que nos podamos fiar. La verdad es que es muy difícil anticipar y además con tanto tiempo lo que va a pasar en unas elecciones, porque tú la única información que tienes es la intención de voto de la gente, la contestación a una serie de preguntas que tú has hecho. Pero después tienes que hacer
pues una serie de tareas sobre esos datos para conseguir información que realmente te sea válida. Y a eso es a lo que llamaban la cocina de Tezanos y el CIE de Tezanos. Y hablaban también de cambio de metodología. La verdad es que vais a ver cuando empecéis a trabajar con los datos que nunca vais a estar quietos, nunca vais a hacer lo mismo sobre los datos. ¿Por qué? Primero, porque vais aprendiendo de las cosas que vais haciendo mal y las intentáis hacer mejor o las intentáis hacer más precisas, o porque tenéis que corregir algo que estabais haciendo mal, o porque tenéis más información o más datos con los que trabajar que se os ha ocurrido que podían ser válidos para sacar la información. Entonces, esta es una manera muy normal de trabajar. Conseguir unos datos, trabajar sobre ellos, cocinarlos y conseguir un resultado. Da la casualidad de que todo ese data science que ha hecho Tezanos sobre los datos resultó después que en el momento de las elecciones compaginaba mucho con lo que después pasó en las propias elecciones. Pero también os vais a encontrar con que tengáis detractores de vuestro trabajo o gente que os va a exaltar, porque este trabajo a veces es un poco ingrato porque consiste en tener en cuenta muchísimos parámetros y muchos datos para sacar un resultado y una información válida, pero forma parte del trabajo del data science. Tezanos, bueno, no es un data science estrictamente hablando, pero lo que él es un sociólogo. Vamos a ver después lo que necesitamos, es una de esas artes que necesitamos para hacer nuestro trabajo. ¿Vale? Este señor seguramente habrá trabajado con estadistas, con expertos en encuestas, porque sabéis que la gente no siempre dice toda la verdad en las encuestas y esto se tiene en cuenta. Entonces hay que hacer, digamos, afinamiento de la encuesta, afinamiento estadístico y, por supuesto, seguro que ha contado con un informático en sus filas para que le ayude a hacer todo esto de una mejor manera. Las características que debe tener un data science pues se parecen bastante a las que tenían los príncipes de Serendip, ¿no? Pues que la observación, o sea, ellos iban por el desierto, habían iniciado su viaje y entonces de pronto pues observaron una serie de cosas, utilizaron la intuición, hicieron un trabajo de abstracción, pues si por un camino a hierba y por el otro no es porque por un camino, por un lado se lo han comido, bueno, pues tomaron, digamos, una serie de datos y con eso hicieron sus averiguaciones, ¿vale? Y a esto es a lo que se le llama una profecía retrospectiva, es decir, que tú adivinas lo que ocurrió en el pasado en base a la información que tienes ahora. El término serendip, que era un poco por lo que, o el término serendipia, serendipity en inglés, es un poco en lo que yo quería basar o la idea que podáis obtener de lo que es el trabajo del data science. En realidad, serendipity, este señor fue el primero que lo definió y lo definió como algo, un regalo, algo que te encuentras o que descubres por accidente y sagacidad. Es decir, como veis en el cuento, no solo lo descubren por accidente, sí, por accidente se encuentran las pruebas, pero debido a su sagacidad, a sus estudios, a su intuición, a su abstracción, a su capacidad de observación, pudieron sacar una información válida que después resultó ser verdad, ¿no? O sea, iban buscando otra cosa, ellos iban caminando, iban buscando realizarse y obtener todos los conocimientos que su padre quería que tuvieran, pero por el camino se encontraron una serie de información que les llevaron a hacer una serie de descubrimientos, ¿vale? A veces más afortunados que otros. Entonces, bueno, estos
estos príncipes pues son de una época remota, ¿no? De cuando Sri Lanka, ese país actual que en el pasado se llamaba Serendip. Y bueno, cuando estos señores viajaron, pues la verdad es que no tenían la suerte de poder contar con la colaboración de las máquinas que desde hace ya más o menos unos 100 años, vamos a poner, podemos contar nosotros, ¿no? Sí que es verdad que pues, el conocimiento de estos chicos y del humano en general pues, nos ayuda a tomar decisiones, que podemos aprender, que podemos hacer muchas cosas realmente con nuestro intelecto y con nuestros skills y conocimientos, ¿vale? Pero es verdad que estamos restringidos en el tiempo. ¿Vale? Que necesitamos a veces aprender más de lo que realmente podemos y procesar mucho más fuerte, absorber mucha información y que además siempre tenemos, pues digamos que nuestros prejuicios, un sesgo que nos da el hecho de ser humanos y de tener nuestras propias ideas, ¿vale? Y en esto nos podemos completar con lo que es la máquina. La máquina es muy buena localizando conocimiento, más conocimiento que el que nosotros tenemos, haciendo correlaciones entre esos diferentes conocimientos. También es muy buena cuando le damos un conjunto adecuado de datos, es capaz de identificar patrones de comportamiento, modelos, eh, bueno, tampoco tiene sesgo porque no tiene, digamos, conciencia y por tanto no tiene sesgo desde ningún punto de vista, ¿no? Es agnóstico, es muy rápido, para mí es una de las cosas más importantes, es capaz de hacer prácticamente lo mismo que nosotros, pero de una manera muchísimo más rápida y con muchísimos más datos y es capaz de acelerar al final los resultados que se están buscando. Entonces, lo principal que la máquina puede aportar al humano pues es enriquecer el conocimiento que nosotros tenemos, acelerar todas las tareas que nosotros queramos hacer y además escalar, llevárnoslo a una cantidad de datos, digamos, ingente. Y esto es lo mismo, y esto es lo mismo que debió pensar eh, pues un director de una universidad, de la Universidad de Columbia, de los centros de investigación, a principios del siglo XX, del siglo pasado, en el que se planteó que, bueno, que todo lo que hay en el universo puede ser entendido como información y que por lo tanto podría meterse dentro de una máquina y hacer cálculos que podrían hacerle nuevos descubrimientos. Realmente este señor estaba pensando muchísimo en todas las investigaciones que tenía, sobre todo de biología. Claro, por algún lado hay que empezar. Se había visto, digamos, un poco sobredimensionado con el tema de los datos que tenía en el ámbito biológico. Y entonces, pues, pensó que si lo metía en máquinas de cálculo, que entonces los computadores todavía se llamaban así, o porque realmente lo único que hacían era calcular, sumaban, restaban, ordenaban, como mucho, y que aquello podía pues habilitarle muchos descubrimientos científicos. Esto prácticamente fue la conversación, digamos, que le dijo Ben Booth a Arthur Watson en 1928, ¿vale? A principios, principios del siglo XX. Y parece ser que esta conversación, que ahora podríamos decir, llamarle pues una conversación de ascensor, no fue en un ascensor, fue en un cara a cara, pues le dio la verdad margen para poder seguir hablando con Arthur Watson y conseguir que le prestara una serie de máquinas para empezar a hacer investigación
en su centro de cálculo, pues ya con unas máquinas que le ayudarán a manejar esa gran cantidad de datos que tenía, ¿vale? Y bueno, y desde entonces la verdad es que se han seguido haciendo centros de computación. Actualmente existen los centros de supercomputación. Os he dejado ahí, hay una dirección web que es donde están todos los centros de computación de supercomputación que existen en España. Uno de los más famosos es el de Barcelona, y entonces en lo que consisten estos centros es que tienen máquinas muy gordas, pero a nivel de proceso, a nivel de CPU. Está formado por diferentes CPUs y están trabajando de manera intensiva y a veces tienen investigaciones propias, muchos sobre el tema de biología y del genoma humano y de estudio de enfermedades, pero también sobre energéticos y bueno, sobre muchos temas. Y otra de las cosas que hacen los centros de supercomputación, pues es prestar máquina. Si tenemos un proceso que es muy fuerte en capacidad o que necesitamos mucha capacidad de máquina para poder computarlo, para poder procesarlo, pues entonces podríamos comprar máquina a estos centros de supercomputación, ¿vale? Porque ellos en lo que trabajan principalmente es en mejorar y en hacer supercomputadoras. Y esto no para, porque como sabéis, las computadoras al fin y al cabo están, digamos, evolucionando y están prácticamente naciendo, ¿no? Hemos vivido todavía muy poco del tema de la computación. Y actualmente ya se está trabajando en lo que se llama la computación cuántica, que va a abrir, digamos, la puerta a nuevos algoritmos que ahora mismo ni siquiera con los supercomputadores podríamos dar respuesta en un tiempo discreto, en un tiempo que realmente merezca la pena. Y esto también va mucho con los data science, porque los data science de lo que se encarga es de diseñar sobre todo algoritmos para trabajar sobre los datos. Entonces hay algoritmos que ahora mismo es prácticamente imposible meterlos en los supercomputadores y que sin embargo la computación cuántica tiene la vocación de realizarlos en un tiempo discreto y que merezca la pena. La computación cuántica la verdad es que está en pañales. Actualmente solo hay un computador en el mercado, digamos, que se pueda comprar y que se pueda utilizar, que es el sistema Quant, ¿vale? Os dejo ahí también una dirección por si queréis experimentar con ello. Ahí podéis utilizarlo. Está tanto en modo demo y utilizar uno real como también pues un poco un simulacro de cómo se utilizaría un computador cuántico. Pero hay muchas empresas que actualmente están metidas en esta carrera por a ver quién llega antes a la computación cuántica. Y bueno, la otra parte, porque es verdad, la computación ha ido muy rápida y para muchos temas la verdad es que es muy importante. Digamos que nos bastaría con la supercomputación, pero es verdad que cada vez nos está llegando más datos o más información de la que podemos sacar datos que podemos utilizar para otras cosas. Y la informática realmente, lo que estamos llamando transformación digital, es la utilización de la informática de manera masiva dentro de nuestra vida normal, pues está transformando la industria y las profesiones. Y desde luego, aunque Data Science ha existido desde siempre, pero realmente cuando realmente le ponen nombre y se utiliza y realmente tiene más importancia es ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos tantísimos datos que pueden colaborar para darnos información más precisa, pues que necesitamos gente que entienda esa información, que entienda esos datos y que sepan usarlos para realmente darnos información.
La verdad es que han llegado desde muy diferentes sitios, dependiendo de la industria, pues llega por un sitio o por otro. Tenemos desde información que está en vídeo, en imágenes, fotos, muy importante las informaciones que nos llegan a través de sensores, pues tanto más personales, ¿no? Como pueden ser del tráfico, ¿no? Los sensores de tráfico. Bueno, tenemos documentos de todo tipo que llevan información dentro, vamos, eh, los, los registros electrónicos, digamos, de todas nuestras enfermedades, de nuestras consultas al médico, todos los informes que pueda haber de nosotros. Bueno, pues tenemos una gran cantidad de información que además abulta muchísimo. Al final, fijaros, los datos ocupan prácticamente los datos que están en formatos que no es el estructurado, que es con el que empezamos a trabajar porque realmente es el más fácil de meter en una computadora, pues un 80% de los datos están en estos formatos. Entonces, hay que utilizarlos y hay que aprender cómo sacar información de ellos. Y realmente a este fenómeno es al que se le ha llamado Big Data. La entrada de todos estos datos dentro de, dentro de nuestros sistemas informáticos. Y su manipulación, su cocinado, su saber entenderlos y usar, y esta es la parte del data science. Data science está muy ligado al concepto de Big Data porque es la parte que realmente hace posible que de todos esos datos obtengamos la información que nos pueda ser útil. Eh, bueno, hay más temas sobre la llegada de tantos datos, porque además, como no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pues a veces los guardamos de manera un tanto indiscriminada y nos lo guardamos porque creemos que a lo mejor nos va a ser útil en el futuro, pero no sabemos. Una de las labores del data scientist es saber si esos datos sirven para algo o qué parte de esos datos sirven para algo, cogerlos y guardarnos tan solo la parte que realmente es útil para nuestro negocio y deshacernos de los demás porque realmente nos hemos convertido en verdaderos diógenes, estamos guardando de todo y esto ocupa lugar, ocupa sitio y además ocupa mantenimiento y esfuerzo del sistema de información para mantenerlos. Fijaros que nos está diciendo que para 2020 es muy probable que se cree 1,7 megas de nueva información por minuto e individuo. Es decir, cantidades ingentes de información que está en nuestra mano el poder discernir qué nos vale, qué no nos vale, de qué nos podemos deshacer y cómo usarlas y que realmente se conviertan en información. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que nos podría llegar. Fijaros la utilización del dato. Dice, ¿por qué son tantos datos o tan importante esa información? Y ver en qué nos puede servir. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de fraude, ¿no? Pues bueno, vosotros sabéis que cualquier lector, por ejemplo, de agua o de luz, realmente para lo que inicialmente sirve y para lo que realmente se crea es para poder medir y para poder cobrar, ¿no? Que las eléctricas o el canal de Isabel II o el agua, ¿no? Nos pueda cobrar la cuota de agua que hemos gastado. Para eso sirven, digamos, los contadores inteligentes que llaman. Pero en realidad luego se ve que pueden servir para muchas más cosas. Por ejemplo, nos llega toda la información de las lecturas de agua y podemos ver cuál es el consumo medio de agua en un área de Madrid, por ejemplo, en un barrio determinado, con una casa determinada de un tamaño determinado. Y vemos pues que hay una casa que gasta muchísima más agua y muchísima más luz.
y se supone que es una casa. Bueno, pues podemos saber solo por eso que ahí ocurre algo extraño. Entonces investigamos y podemos descubrir, pues desde que realmente a lo mejor es un bar, es un comercio, no es una casa particular, aunque está puesta como casa particular o como vivienda, pero realmente trabaja como bar, a que tiene un cultivo de marihuana en el patio de atrás de su casa. Entonces tiene que regarla y tiene que poner la luz por la noche y demás. Así se han descubierto realmente sitios bueno, que eran ilegales, ¿no? Tanto de comercios ilegales como de plantaciones ilegales. Entonces, fijaros, un dato que sirve para una cosa, que sirve para cobrar realmente el recibo del agua o el recibo de la luz, si buscamos a ver qué es lo que nos puede decir, podemos conseguir información diferente a el objetivo que tenía su origen, ¿vale? Y además muy, muy interesantes. Entonces vamos a ver un poco de todo esto que hemos visto ya un poquito más en el plano técnico, ¿no? Entonces, bueno, he buscado un ejemplo que lo podamos entender todo, seamos de la industria que seamos. Fijaros que data scientist o data science hay en todas las industrias, en todas seguro que somos capaces de hacer algo. Solo hay que utilizar vuestra creatividad, vuestra imaginación, vuestra manera de ver los datos para conseguir información que sea buena para el negocio en el que estéis o la materia que conozcáis o el negocio en el que queráis meteros, ¿vale? Entonces, hay varias técnicas que en su momento tendréis que saber cómo tenéis que orquestarlas, digamos, para conseguir el resultado un buen resultado, el que vais buscando o el que os habéis encontrado por el camino gracias a la serendipia, ¿no? Entonces, imaginaros que sois un turista cuando llegáis a una ciudad, a una isla, a una localidad, pues os ofrecen una aplicación móvil. La aplicación móvil os la instaláis y resulta que es pues para poder realmente pues tener acceso a todos los eventos que haya en esa localidad, a todo lo que esté ocurriendo, a los sitios históricos que podéis visitar, por donde podéis pasear, donde podéis comer. Bueno, aquí tenéis pues todo lo que queráis para esa zona, si está bien hecha. Y el que ha hecho la aplicación no la ha hecho gratis, en realidad la ha hecho porque quiere algo de vosotros, ¿vale? Entonces, por una serie de reglas de negocio, lo primero que hace, a esto se le llaman reglas de negocio, pero es tan solo decir, ¿es la primera vez que ha llegado a, ¿es la primera vez que ha llegado a esta ciudad? Bueno, pues mire, en este momento tenemos estas ofertas pues para visitar tal espectáculo o tal otro y bueno, pues te mandan un paquete de bienvenida y te mandan una serie de ofertas. Si a lo mejor ya has venido en otro momento y has hecho unas determinadas visitas, pues entonces ahora lo que va a hacer es ofrecerte otro tipo de cosas. Es tan simple como eso. Esto podría ser lo más simple y además digamos que es el origen del data science. Lo que pasa es que para esto pues tampoco se necesitaba mucha especialización en investigar los datos. Pero bueno, ya podemos meterle, digamos, más información. Podemos meterle todos los contactos que se hayan hecho con la propia aplicación y todos los eventos que pueda haber en los alrededores y relacionar esos contactos con los eventos. Es decir, ya también necesito saber no solo que has venido ya, sino cuando estuviste aquí, qué hiciste, qué eventos visitaste y qué no has visitado y qué te queda por visitar, ¿vale? Entonces, esa información también puede alimentar esas reglas de negocio. Y estas ya son un poco más complejas porque tendría en cuenta
toda la vida pasada. Para no perder nada de información, toda la información de todo lo que estáis haciendo en la aplicación móvil, pues se va a ir guardando en una base de datos, ¿vale? Esto es lo típico que dice, esta aplicación tiene unas cookies, ¿vale? Esas cookies lo que hacen realmente es cogerte información y poder almacenarla para darte un mejor servicio, ¿vale? Entonces lo que se intenta con toda esa información que hemos grabado de lo que se ha hecho a través de la aplicación, pues es guardarla para poder dar un mejor servicio, ¿vale? Y alimentar las reglas de negocio. Si además somos capaces de relacionar los logs de todos los visitantes de la zona que tiene la aplicación, por supuesto, pues entonces podremos sacar una serie ya de información que sea de lo que más visito, lo más visitado, lo mejor, los eventos que están en boga, lo que realmente tiende la gente a hacer. Esto es un informe, lo que antes se llamaba un informe BI, una visualización de lo que está pasando con los datos actuales, ¿vale? Si además soy capaz de guardar los 5 últimos años, pues aquí ya es donde nos damos cuenta de qué podemos hacer, ¿os acordáis? Aquella profecía retrospectiva, o sea, viendo lo que ha pasado en el pasado, puedo hacer una profecía de lo que se hizo y en base a esa profecía voy a decidir o voy a pensar qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿vale? Y aquí es donde realmente interviene el data science, ¿vale? Lo que hace es coger un conjunto de esos datos, a veces depende, si la cantidad de datos es poca, puedes coger todos los datos que hay dentro de la base de datos, pero lo normal es que el data scientist decida qué datos quiere, con qué datos quiere empezar y se haga lo que se llama una sandbox, una cajita con todos los datos. Bueno, pues aquí yo puedo jugar con todos estos datos y hacer mis cálculos y mis analíticas predictivas. Las analíticas predictivas ya veréis que hay un montón de herramientas para poder hacerlo, que se basa en realidad es un análisis estadístico de los datos. Lo que pasa es que, bueno, siempre se le ha llamado analítica predictiva y así es el nombre con el que normalmente lo encontramos, pero realmente es un análisis estadístico de los datos para conseguir modelos de comportamiento, patrones de comportamiento, ¿vale? Que nos ayuden a mejorar esas reglas de negocio. Las ambos es para que tú puedas trabajar libremente, romper los datos, tocarlos, añadirle otro dato, volver a construírtelo. Entonces, tienes que ser capaz de construirte ese sandbox o pedir que te lo construyan para poder hacer la analítica adecuada con ello y poder hacer descubrimiento. En muchos casos también lo que se hace es, a ver lo que hay aquí y a ver qué soy capaz de ver. Y lo que haces es darle vueltas a los datos para explorarlo y hacer nuevos descubrimientos, ¿vale? Y bueno, ya lo que ha pasado en los últimos años es ya no solo tenemos la información que hemos visto hasta ahora, sino que también tenemos datos de lo que llamamos Open Data, que son datos publicados, pues por ejemplo, las estadísticas demográficas, las características de las poblaciones. También podemos tener ahí los comentarios de las famosas aplicaciones, de la propia aplicación, a lo mejor que te pide opinión sobre un evento al que has ido. También tienes información de los diferentes sensores que pueda haber dentro de un museo, pues pueden poner sensores de quién pasa, cuánta gente entra, cuánta gente sale y demás. Y podemos hacer, digamos, enriquecer con todos esos datos nuestra analítica. Esto se llama hacer analítica en descanso. ¿Por qué? Porque cogemos los datos, los estudiamos y hacemos nuestros modelos y después los aplicamos con unas reglas ayudadas por estos modelos, ¿vale? Hay otro tipo de analítica que sería sabiendo en el momento en el que tú apareces en un sitio determinado,
sabiendo el momento que es, la hora, teniendo, por ejemplo, en cuenta temas como el clima o el tráfico, pues puedes tomar una serie de decisiones y decirle algo al visitante. Imaginaros que es la hora de comer y que está pasando por al lado de un parador nacional en el que se come fantásticamente bien. Entonces, y que tiene una terraza estupendísima. Es un día de sol, y entonces le recomiendas pues comer en la terraza de ese restaurante que lo tiene a 5 minutos y ya de paso pues le decís dónde está. ¿Vale? Y eso se lo dices en el momento en el que ocurre, en el momento en el que detectas que la persona está pasando cerca de un sitio. Esto también se pueden aplicar todos los modelos que queráis y es a lo que se llama analítica en movimiento. ¿Vale? Entonces, principalmente Data Science es estudiar los datos con todo el pasado para estudiar las tendencias, decidir modelos y poder hacer recomendaciones, en este caso, ¿vale? De lo que le puede venir bien a esta persona. Por ejemplo, en este caso, pues si sabes la edad que tienes, el sexo y sabes sus gustos, pues podrías recomendarle un cantante que en ese momento va a tener un concierto eh, aquella tarde o al día siguiente, ¿vale? Y le haces ofertas incluso para que pueda ir. Bueno, este era un ejemplo. Aquí lo que tenéis que hacer es utilizar vuestra imaginación para ver cómo todo esto os puede ayudar en vuestra área de conocimiento, en vuestro negocio. El data science más puro, el data scientist más puro, que a lo mejor es el informático, pues lo que conocemos realmente son pues todos estos tipos de analítica, pero necesitamos complementarnos con gente que sepa de negocio, ¿vale? Solo deciros que a todo esto que os he contado, pues ya hay nuevos tipos de analítica como son los servicios cognitivos. Os he puesto aquí un ejemplo porque hay muchos servicios cognitivos y cada uno pues hace lo que tenga que hacer y, y sirven como complemento a todo ese proceso analítico que hemos visto. Aquí, por ejemplo, que pueda ser el reconocimiento visual de imágenes, de caras y demás, incluso de si la persona es mayor o la persona es joven, ¿vale? Aquí podríais utilizarlo como queráis o pasar digamos, de texto o de voz a texto o de texto a voz o, por ejemplo, analizar el tono de una conversación, si la persona está enfadada, si la persona está contenta. Bueno, en la siguiente he puesto un ejemplo, por ejemplo, de algo hecho con Watson, pues para que veáis que es realidad, ¿no? Pues el trabajar con el lenguaje natural y sacar información de ese lenguaje natural. Entonces, el Personality Insight o digamos el análisis de personalidad a través de un speech. Es un speech muy determinado y entonces pues en base al lenguaje que utiliza, a las expresiones que utiliza y a la manera en la que realmente está hablando, pues le hace un análisis de personalidad. Bueno, pues que veáis que ya también se está trabajando. A lo mejor esto no lo utilizamos tanto para hacerlo nosotros actualmente, que en el futuro probablemente sí podamos hacer más cosas con herramientas de este estilo, sino para las que ya están hechas, introducirlas dentro de toda esta orquestación de técnicas que tenemos, ¿vale? Entonces, realmente yo creo que el Data Scientist son los nuevos príncipes de Serendip, o tal vez los príncipes de Serendip fueron los primeros Data Scientists, que hay tres cosas o tres áreas de conocimiento que el rey ahora mismo le tendría que dar a sus príncipes si quisiera que fueran Data Scientists, que es el expertise, el conocimiento de un negocio determinado, de un área de conocimiento determinado o de varias, ¿vale? El conocimiento también
de técnicas estadísticas que nos ayuden en nuestra labor de hacer esa analítica predictiva, de cocinar, para cocinar esos datos, de cómo se manejan las encuestas y también, por supuesto, en técnicas de informática para poder utilizar las herramientas tecnológicas informáticas adecuadas para cada una de las tareas. Ciertamente es muy difícil contar con que una persona contenga todos estos conocimientos. Puede ser, ¿vale? Pero no tiene por qué. Y la verdad es que en el área del Data Scientist, la colaboración entre diferentes personas que tienen estos conocimientos, pues es muy normal, ¿vale? Incluso, por ejemplo, el tratamiento estadístico en muchos casos está dentro de las propias herramientas informáticas que utilizamos. O sea, muchos algoritmos estadísticos están ahí metidos y no hay que hacer nada, ya están encapsulados, pero siempre a lo mejor un estadista pues es capaz de darle una nueva modificación o un nuevo toque que haga que se afine más a lo que estamos buscando. Y el expertise en negocio, el conocimiento del negocio, bueno, pues por ejemplo Tezanos es un gran sociólogo y seguramente ya sabe algo de estadística y ya sabe algo de informática, pero se apoyó en otros para que realmente le ayudaran a hacer bien ese trabajo. Él tiene que decir lo que tenga que decir sobre los datos, sobre la interpretación y demás, qué datos incluir, qué datos sacar, pero realmente los demás le van a apoyar y le van a ayudar. Ya digo, no tiene por qué estar todo en la misma persona, sino que puede estar dividido en varias personas, ¿vale? Entonces, cualquier área de trabajo realmente es un área de trabajo para el data scientist, porque actualmente tenéis mucha suerte. Vivimos en un mundo en el que nos estamos ahogando con la cantidad de datos que tenemos y que realmente la gente no sabe qué hacer con ellos. Y desde tareas como depurar y decir esto es el dato oscuro, no sé si habéis oído hablar del dark data, pues el dato oscuro que no sabemos ahí lo que tenemos, pues es que esto no sirve para nada, tíralo. Hay muchísima información que se queda obsoleta en el momento en el que ya lleva una hora en nuestro sistema, ya realmente no sirve para nada. Otra información sirve para siempre, otra información hay que sacar 4 datos y lo demás lo podemos tirar. Bueno, y después sacar información, convertir todos esos datos útiles en información que realmente le sirva a los sistemas, a los negocios para tomar buenas decisiones, pues es realmente el trabajo del data scientist, ¿vale? Coger datos y convertirlos en información para basar buenas decisiones. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros de data scientist. Yo creo que tenéis trabajo en cualquier área en la que estéis interesados, en cualquiera, si tenéis imaginación, podéis conseguir eh, explotar los datos que genera ese negocio para conseguir información diferente a la que inicialmente parece que hay, buscar la serendipia del dato. Y bueno, tampoco os olvidéis de los centros de supercomputación, que realmente ahí se hacen trabajos de investigación también muy interesantes en áreas que no son propias de la informática, sino también de biología, de energías, de geología y demás. Pues muchas gracias y esto es todo.